Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver del capítulo 2 de tejido epitelial, alteraciones en las uniones celulares. Las uniones celulares son muy importantes porque, como su nombre lo dice, pues mantienen unidas a las células. Hay diferentes estructuras que denominan un complejo de unión que vamos a ver o vamos a repasar un poquito más adelante, pero primero vamos a ver qué es lo que pasa cuando las uniones celulares no funcionan. Algún ejemplo, puesto que pudiera haber muchas patologías asociadas a las alteraciones en las uniones celulares y eso hay que tomarlo en cuenta. Las células epiteliales se unen entre sí por medio del complejo de unión y existen diversas patologías que se asocian a estas alteraciones, como lo son la enfermedad intestinal inflamatoria, síndrome de intestino irritable, entre otros. Estas alteraciones traen como consecuencia una exagerada respuesta inflamatoria, la cual es responsable de los síntomas que los pacientes padecen. Como les decía, no es la única patología, o sea, no hablar de una patología intestinal inflamatoria no es sinónimo de hablar de alteraciones de las uniones celulares, pero sí se pueden ver implicadas. Hay otros procesos como lo son la metástasis, es decir, que se, el cáncer se origina en un sitio y se migra hacia otro. Para esto primero tienen que disociarse las células y obviamente perder sus uniones celulares para poder migrar hacia otros órganos distantes. Mientras más capacidad tenga de librarse de la unión entre otras células, pues más posibilidad de metástasis o más capacidad metastásica va a tener un tumor. En este caso, pues estamos hablando de alteraciones inflamatorias. Aquí veríamos, en este caso, pues un epitelio de características normales. Y esquemáticamente podríamos ver que este es el epitelio cilíndrico con microvellosidades y que las uniones celulares pues estarían aquí. Acuérdense que estamos viendo complejos porciones laterales o vasolaterales, es decir, esta es la basal, esta es la lateral, esta es la apical y ya sabemos que hay especializaciones apicales, laterales y basales, ¿no? En el caso de las laterales, pues serían los complejos de unión que mantienen unidas entre sí a las células, unas más que otras, es decir, hay unas uniones que son muy fuertes, como las uniones ocluyentes, que están en la porción más apical, y que cuando se llegan a romper, pues nos dan una falta de continuidad entre las células, lo que permite que en el caso del intestino, alimentos, microorganismos, etcétera, puedan entrar y causar reacciones inflamatorias en el mismo, ¿no? Que lo hemos ejemplificado aquí. No nos vamos a centrar mucho en esto, puesto que no hemos visto estos órganos, pero créanme que si pudiéramos verlo más a aumento, pues pudiéramos ver células inflamatorias que están acá. Para ver puntualmente estas alteraciones en las uniones, tendríamos que verlo a microscopía electrónica de transmisión. ¿Sí? Esto es un ejemplo nada más a microscopía de luz. Y bueno, vamos a ver las preguntas. ¿Cuáles de los siguientes forman el complejo de unión? Hablamos de un complejo de unión y el complejo de unión está formado por uniones ocluyentes, adherentes y desmosomas. Este es el complejo de unión. ¿Sí? Los semidesmosomas están y los pliegues basales son especializaciones basales. Un par de conexones son uniones que si bien están en la parte lateral, son las uniones que llamamos uniones comunicantes. Y las uniones ocluyentes desmosomas sí forman parte de, pero el hemidesmosoma no. El hemidesmosoma está en la parte basal. La que sigue. ¿Cuál de las siguientes se encuentran claudinas, ocluidinas y filamentos de actina? Pues las ocluidinas están en las uniones ocluyentes. ¿En cuál de las siguientes se encuentran caderinas, cateninas y filamentos de actina? Estas que tenemos aquí están en las uniones adherentes. Cuando vean cáncer, como les comentaba, en algún momento van a ver las ecaderinas y dicen alteraciones en las ecaderinas. Cuando escuchen esto,
Imagínense que estamos en complejos de unión o estamos en algún tipo de unión que si se pierde esta proteína, se pierde la unión y la célula puede moverse para otros lugares. ¿En cuál de las siguientes se encuentran las desmoplaquinas, placoglobinas y filamentos intermedios? Recordemos que los desmosomas se caracterizan por tener placas de un lado y otro de la célula y filamentos intermedios que las atraviesan, que las unen. Entonces, pues aquí nos imaginamos que son placas, por eso se llaman desmoplaquinas de los desmosomas y placoglobinas que forman placas. Entonces la respuesta obvia es desmosoma. Investiga cuál de las siguientes uniones se afecta principalmente en el pénfigo. Más adelante, cuando vemos tegumentario, vamos a ver un caso de pénfigo vulgar que es en donde se afectan uniones que son muy abundantes en la piel y esas uniones se llaman desmosomas, ¿sí? Se afectan los desmosomas, se rompen fácilmente y el líquido atraviesa por ahí y se caracteriza por presentar ampollas de fácil evolución en los pacientes, ¿sí? En diferentes áreas del cuerpo, incluso en la cavidad oral al masticar se hacen ampollas dolorosas. Y es porque las uniones desmosómicas se ven afectadas en una de sus proteínas. Al perder su capacidad de mantener las uniones celulares, algunos tipos tumorales tienen la capacidad de invadir órganos distantes, que es lo que ya habíamos comentado. ¿Qué nombre recibe este proceso? Bueno, ese proceso se llama metástasis, ¿sí? La respuesta B. Es importante recordar que los cánceres epiteliales se pueden clasificar como carcinomas y adenocarcinomas. ¿Cuándo se le llama carcinoma? Bueno, se le llama carcinoma cuando su origen es epitelial en general, ¿sí? Y se llama adenocarcinoma cuando su origen es epitelial glandular. Cuando es forma de una glándula, pues se llama adenocarcinoma, que será la respuesta de la pregunta número 8. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este breve repaso de uniones celulares. Estamos agradeciendo a los que colaboraron en diseño y revisión y presentación de diapositivas. Nos vemos hasta la próxima en otro caso clínico de histología en la práctica.